Hola, mi nombre es Rebeca Alejandra Hernández del grupo de Sexto G y en este video voy a leer mi discurso titulado ¿Dios existe? En él se abordan temas sobre la religión, sin embargo la finalidad no es atacarla. En la actualidad hay preguntas que siguen presentes en nuestras mentes, pues a pesar de todo lo que digamos sigue siendo un misterio. ¿Existe Dios? ¿Existe algo que por el mero hecho de que podamos pensar en él se demuestre que es cierto? Mi nombre es Rebeca y decidí hablar de este tema porque tengo demasiadas preguntas. Nunca he pertenecido a ninguna religión. Sin embargo, me parece interesante la filosofía. Comenzaré desmembrando por qué Dios no existe. Por ahora no hablaremos de cómo nos beneficia socialmente la religión, ni de cómo nos sirve creer en un ser todopoderoso. Hay ateos que creen que la religión tendría que ser valorada por los beneficios sociales que ésta nos ofrece, tales como el sentido de pertenencia. Pero también hay personas que son creyentes, pero aborrecen la religión. Ambas tus posturas son totalmente válidas y respetables para mí. Esto surge de un razonamiento de dos etapas. La primera establece que creer en Dios está injustificado. La segunda establece que la negación de Dios está justificada. Aunque la primera etapa no prueba que Dios no exista, resulta suficiente para afirmar que no existe. Para esta primera etapa, ¿cuáles son estas razones? Se divide en dos argumentos: el argumento ontológico y cosmológico. El argumento ontológico, según el diccionario interdisciplinar, es una demostración de la existencia de Dios, cuya originalidad consiste en que establece la existencia del ser absoluto al encontrar en él concepto mismo de Dios, la existencia como un componente inseparable de su esencia. Fue formulado por primera vez por San Anselmo de Canterbury en el año 1078, pero el nombre de argumento ontológico se lo atribuyó Immanuel Kant 7 siglos después de afirmar que una prueba ontológica es aquella que infiere completamente a priori la existencia de una causa suprema. En pocas palabras, es la necesidad de creer que para toda existencia hay una causa o motivo de ser o estar. Los argumentos ontológicos se derivan de una teoría sobre supremacía que nos lleva a otros argumentos, como el argumento cosmológico de Kalam. Premisa 1. Toda cosa que empieza a existir tiene una causa. Premisa 2. El universo existe. Conclusión: el universo tiene una causa. La teoría ontológica también se aplica en nosotros. Nos hace sentir a cada humano especial y con una causa por la cual estemos vivos. La prueba cosmológica dice que debe haber una primera causa, a saber, Dios. La razón es que para que se considere una causa es explicar un evento, y explicar un evento es dar cuenta de cómo se produjo. Pero postular una entidad para que no haya una explicación al comienzo de la cadena causal pierde su fuerza, y se suma algo bastante obvio. No existe un Dios omnipotente u omnipresente unificado, ya que existen más de 4000 dioses y un sinfín de maneras distintas para practicar tantas religiones. Inducidos en la religión como un método para acercarnos a Dios, Dios y los eventos divinos se crean con el fin de justificar o explicar algo que aún no se ha encontrado con la ciencia, a decir, los milagros. Si hubiéramos nacido en la Grecia antigua, Egipto o algún país musulmán, hubiéramos creído en sus dioses. Esto es una cuestión de mercadotecnia geográfica y de época. En México no se practicaba el catolicismo hasta la llegada de los españoles, aproximadamente en 1520. Había múltiples creencias como en Moctezuma, el sol, la tierra, la luna, Quetzalcóatl, por mencionar algunos. Otra razón aducida para creer en Dios es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el conjunto de creencias de alguien, de un grupo o multitud de personas, esto según la RAE. Y aunque esto no pueda comprobarse de manera lógica o racional, se le considera verdadera. La fe solamente es una sinrazón, debido a que la fe de que hay Dios puede sentirse de forma diferente a la fe que yo le tengo a mi equipo favorito de fútbol. Pero ningún sentimiento, sea de la intensidad o calidad que sea, puede hacer que la prueba que no prueba una prueba. ¿A qué se atribuye dicha fe? Hay una forma general para explicarlo y se deriva de dos vertientes: que te inculquen esa fe o que te enseñen a creer en Dios en algún ámbito social como tu familia, o que se sienta alguna experiencia cercana a Dios, por ejemplo que se niñen con Él o alguna experiencia cercana a la muerte. Cabe mencionar que llevar a niños a la iglesia sería una violación de los derechos humanos, afirman los responsables por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
Por ejemplo, hablando solo en México y el catolicismo, el 79.4% de la población nacional es católica. Sin embargo, el 89.7% de esas personas religiosas no buscaron la religión, sino que los padres o un medio familiar social los influenció a practicar a las prácticas católicas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Gracias.